Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, vamos a leer todos unánimes juntos. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino, y había en Cafarnaún un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieren señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Yo sé que usted ha orado muchas veces por su carne, por la salud, por la circunstancia. Muchas veces ha orado por su alma, por una crisis, por una relación. Pero hoy ore por su espíritu. Clame por su espíritu. Que su espíritu tenga la vida. La vida es que la palabra de Dios empiece a convertirse en mandamiento santo para nosotros. Y que recibiendo esa vida, entonces nosotros nos convirtamos en una fuente que salte para vida eterna, para que otros también tengan la vida. Clamemos por nuestro espíritu, que es lo más importante. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad y estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor, anhelando todas las cosas que provienen de ti. Padre Celestial, nuestro clamor vivifica nuestro espíritu. Nuestro clamor, Señor, que nuestro espíritu sea como una fuente que salte para vida eterna. Nuestro clamor, Señor, es que nosotros llevemos la vida en aumento, Señor, de gloria en gloria, cada vez más arrodillados delante de ti. Así que entonces, Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, obra en esta mañana derramando de tu gracia sobre nosotros. Ábrenos los ojos espirituales, ábrenos los oídos espirituales para que seamos capaces de comprender tu buena voluntad, agradable y perfecta. Padre Celestial, yo te clamo, unge mis labios, dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra y dame el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora y derrama de tu gracia, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya llevamos un año estudiando el Evangelio de Juan y apenas hemos llegado a Juan capítulo 4. Pero creo que si nosotros viéramos cada aspecto realmente de cada perícopa, de cada porción que contiene el Evangelio de Juan, pues nosotros todavía estaríamos en Juan capítulo 1. Porque es tanto lo que hay, ¿no? Por eso, abusivamente yo tomé la porción que el predicador el mes pasado había hablado de Juan capítulo 5, 43 al 54, para profundizar un poquito más en lo que Dios está revelando en este pasaje de Juan. Lo que hoy vamos a conocer acerca de Dios es que Dios es el Dios que se ha dado a conocer. Usted sabe, en la mayoría de las religiones la gente sabe que no puede conocer a Dios. Si usted le pregunta a un judío, el judío le dice: no, a Dios no se puede conocer porque Dios es el intangible. A los musulmanes, no, Dios es el intangible. Si una persona le dice: muéstrame tu Dios, dice: no, pues a Dios no lo podemos ver, Dios no se puede ver, porque Dios es espíritu. Eso es lo que entiende básicamente la gente en la religión. Pero nosotros lo hemos visto y lo hemos oído y hemos comprobado que Él es el Dios verdadero. Vamos a Hechos capítulo 17.
versículo 22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mire, es que uno ve que la gente tiene el anhelo, tiene el deseo de conocer a Dios, tiene el fervor, lo está buscando en alguna manera para poder hallarlo. Por eso la gente va a la mezquita, se lava los pies, hace las abluciones, se inclina, hace las oraciones. En todas las partes la gente, dice en el libro de Malaquías, que en todo lugar la gente está buscando a Dios y presentando incienso delante de Él. Pues déjenme decirles, los griegos eran gente muy religiosa y cada uno tenía su Dios. Entonces ellos adoraban, unos adoraban a Apolos, otros adoraban a Minerva, otros adoraban a Afrodita, otros adoraban, todo el mundo, a Zeus, cada uno tenía su Dios. Y ante ese Dios, cuando la persona iba a salir de su casa, entonces tenía la estatua de su Dios y le oraba y le presentaba incienso y le pedía su favor. Y cuando estaba en el día, en el trabajo normal, entonces estaba invocando el nombre de su Dios. Y cuando llegaba en la noche le daba el agradecimiento a su Dios por haberle protegido y haberle hecho los favores. Entonces en el panteón griego habían muchísimos dioses, porque era gente muy piadosa. Ustedes saben, ¿no? Nosotros nos burlamos de la religión, pero la religión es la que tiene que burlarse de nosotros. Porque nosotros no tenemos el respeto, ni la reverencia, ni la entrega, ni la invocación de su nombre. Entonces uno ve la gente que está anhelando buscar a Dios con más ahínco que los que dicen que le conocen. Porque usted está pensando que conocer es una cuestión intelectual. Y conocer es la experiencia personal del que ha visto el favor de Dios. Nosotros hemos de conocer a Dios. Entonces, en ese panteón, siguiente versículo dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fíjense, es posible adorar a Dios, ¿qué? Sin conocerle, pero buscándolo. ¿Por qué ellos tenían este altar? Es que imagínense que en un momento empezó una plaga en Grecia. Y usted sabe, cuando uno reduce a Dios al tamaño de uno, ¿no? Entonces cuando alguien está bravo con uno, ¿qué hace? Pues lo patea, ¿no? Le hace mal, trata de dañarlo. Uno se da cuenta que la persona está herida porque trata de dañarlo, que si está bravo con uno trata de alguna manera provocarle el daño. Entonces nosotros pensamos que Dios es igual. Cuando comenzó una plaga en Grecia, entonces ellos decían: hay un Dios que está bravo. ¿Cuál es el Dios que está bravo? Si había tantos dioses, ¿quién es el que está bravo? ¿Con quién nos reconciliamos? Entonces uno decía: no, a mí me parece que es Apolos. Entonces iban a Apolos y le presentaban ofrenda y le ofrecían sacrificios y le hacían fiesta, le bailaban, seguía la mortandad. No, yo creo que es Afrodita la que se puso brava. Entonces iban a donde Afrodita y le hacían culto y le hacían sacrificio y le quemaban incienso y le presentaban ofrendas y la gente seguía muriendo. Y así empezaron a pasar por todos los dioses, pero la plaga seguía. Entonces un hombre, un profeta, se levantó y dijo: mire, lo que pasa es que el Dios que está con nosotros disgustado es un Dios que no conocemos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para...? No lo conocemos. ¿Cómo es? ¿Cómo es para hacerle una imagen, para adorarlo y para... ¿Cómo tiene las orejitas? ¿Cómo tiene el cabello? ¿Cómo? No lo conocemos, no lo conocemos. Entonces, ¿cómo aplacamos la ira de ese Dios? Entonces ellos elaboraron un altar en donde no había imagen y colocaron agnostos deo, o sea, al Dios no conocido. Hicieron las ofrendas, quemaron los sacrificios y la plaga paró. De modo que en el panteón griego, ese Dios que ellos no conocían se ganó un lugar. Y este es del Dios al que Pablo comienza a hablarles. Fíjese que Pablo no se está burlando de ellos. Fíjese que Pablo no está menospreciando la piedad de ellos, sino que Pablo, desde el conocimiento de ellos, los está llevando a la profundidad. Yo quisiera que en cada hogar se rezara la novena entendiendo.
Yo publiqué, ¿no?, en el Facebook una parte de la novena. Y la gente escribía, tantas veces hemos repetido, pero no hemos entendido. Buen Dios, misericordioso Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os pido, con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todos los terrenos, para que Jesús tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Dígame que no tiene eso del Evangelio. Es perfecto, es perfecto. Ojalá que cada cristiano permitiera realmente que Dios encuentre en su corazón su morada, su lugar de habitación. Entonces nosotros, claro, nos burlamos, pero ellos son los que tienen que burlarse de nosotros, porque no hay respeto, porque no hay amor, porque no hay piedad, porque nadie se está arrodillando delante de Dios. Dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento, y en todas las religiones, ¿qué es lo primero que se le hace al Dios? Un templo, un templo, un templo. Y es un templo que tiene que ser magnífico porque es para nuestro Dios. Pues estando en las calles de Jerusalén, yo me desilusioné muchísimo, ¿no? Porque en Jerusalén, en Israel, en todo Israel, no hay nada. Hay unos escombros inútiles. Entonces a uno le va, y viajamos 2 horas, ¿no? Vamos a Tel Dan, y entonces íbamos 2 horas. Y llegábamos a Tel Dan, y mire, aquí hay una piedrita en donde ustedes alcanzan a ver que hay como la carita de un león. Bueno, es que esta piedra está hablando de que el león de Judá, entonces sí. Y ahora otras 2 horas. Ustedes ven esta piedrita en donde hay como una culebrita que... Pasar de Israel a Egipto, déjeme decirle, qué templos, qué construcciones, qué dioses tan magníficos los que tenían. Porque para poder entrar al templo de Ramsés II, hay que pasar primero por una calle, por una avenida. Son más o menos como 3 cuadras nuestras, en donde al lado y lado están el tamaño de unas esfinges del tamaño de un escritorio ejecutivo, con cuerpo de león y con la cara del faraón. Entonces uno va caminando, imagínese 3 cuadras caminando por en medio de esas esfinges que lo miran a uno. Entonces yo me acordé cuando en el colegio me mandaban a donde el rector, y entonces uno iba por los corredores del colegio que estaba desocupado porque todo el mundo estaba en clase, y uno caminaba y uno sabía que al final lo iban a regañar, le iban a traer mandar al papá, ¿no? Y uno sufriendo ahí, ¿cómo me excuso? ¿Qué digo? Pues 3 cuadras andando en medio de las esfinges del faraón. Y cuando uno terminaba las 3 cuadras, lo recibían 2 obeliscos del tamaño de un edificio de 4 pisos, hechos en una sola piedra, en granito rosado, lleno de jeroglíficos majestuosos. Y al lado de los obeliscos, entonces estaba el rostro del faraón del tamaño de un niño de 10 años, con la mirada ahí adusta, ¿no? Y estaba a su lado otras 2 estatuas del faraón, joven y viejo, para que recuerde que es toda la vida, al lado y lado. Y uno ya quedaba ahí temblando, ¿no? Y después de quedar temblando, entonces entraba ahora a un patio, se llama el patio de los hipostilos, en donde hay un bosque de columnas. Pero un bosque es que puede ser un lugar como de media cuadra, al lado y lado, lleno de columnas del grueso más o menos como de 3 metros, 2,5 metros de diámetro. Y esas columnas son del tamaño de una casa de 2 pisos,
y están llenas de jeroglíficos, de imágenes de los dioses con sus nombres, y uno se acerca a los jeroglíficos que tienen muñequitos de este tamaño y le puede ver las pestañas a la vaca. Es una cosa elaborada, mire, con una finura, con un primor. Entonces uno entra a esa sala y se siente perdido en medio del bosque de columnas, y cuando pasa el bosque de columnas lo espera toda una galería de todos los dioses egipcios mirando, ¿no? Entonces está Anubis y está Osiris, todos los dioses, Isis. Y después de eso entonces llega el templo, y el templo está ribeteado en oro y en colores, con imágenes, con dioses, con altares, y en el fondo está un trono de oro donde está sentado el faraón con las mejores joyas, con joyas que usted no se imagina. No, es que nadie tuvo la gloria del imperio egipcio. Y Dios hizo que el pueblo de Israel estuviera 400 años viviendo en ese pueblo. Y 400 años vieron la gloria, 400 años vieron la majestad, 400 años vieron el poder. No solamente eso, la riqueza de ese reino. Porque el río Nilo produce una cosecha tan abundante. Es que uno va caminando por el río Nilo, va bordeando en la carretera, y uno ve la tierra oscura, negra, fértil. Eso significa Egipto, la tierra oscura, la tierra fértil. Y uno ve que hay cebollas, nabos, coles, frutos de todo tipo, pero exuberantes, comida en abundancia. Dios tuvo a su pueblo 400 años en esa abundancia, y después le dijo: yo no estoy ahí, salgan a buscarme. ¿A dónde? ¿A dónde? Al desierto. ¿Saben qué hay en el desierto? Nada. ¿Saben qué comida hay? Solamente su palabra, solamente el maná, no había más. ¿Y en dónde va a habitar Dios? ¿En dónde va a habitar Dios? ¿En un templo? No, en una carpa miserable. ¿Usted entiende cómo fue ese trauma para el pueblo de Israel? No, si esto era el faraón, que es un hombre, ¿cómo será Dios? Ay, es que Dios es completamente diferente a lo que nosotros pensamos. ¿No ve que nuestro corazón está ¿dónde? En este mundo, en esta tierra, en estas cosas. ¿No ve que para nosotros mostrar el poder y la magnificencia tenemos que hacer algo cosmético, algo que se vea y que se sienta y que se palpe? Entonces nosotros estamos, no, vamos a hacer un templo para nuestro Dios. Pero ¿qué dice ahí? Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Él constituyó a la iglesia, a nosotros, vasos de barro, su templo. ¿Usted se imagina esa gloria? Nosotros, con toda nuestra humildad, podemos contener a Dios. El Hijo se llamará Emmanuel, Dios con vosotros. Eso es lo que Pablo les está hablando a ellos, ¿no? Miren, la iglesia que construyó el catolicismo más fastuosa era la Santa Sofía, Hagia Sofía. Era una iglesia hasta hace 100 años tenía la cúpula más grande del mundo. Los musulmanes al frente construyeron una mezquita más fabulosa, más fastuosa, más elegante, más impresionante. Y a Hagia Sofía la convirtieron en un museo, puerco, sucio, dejado, abandonado. Entonces imagínense la experiencia, ¿no? Porque uno siempre ha escuchado Hagia Sofía, entonces, ay, el templo del Señor, el templo. ¿Qué es este basurero? Ahora lo invitamos a que pase a la mezquita. No, la mezquita es fastuosa, hermosa, linda y con una reverencia. Yo le dije, la gente de las otras religiones dice, ay, definitivamente aquí sí está Dios. Pero la Biblia dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No sirvieron 400 años en Egipto, no aprendimos a creer en su palabra. Dice después, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar de que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió de en medio de ellos. ¿Fracasó Pablo? No, porque ahí dice después: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Mire, yo le he dicho, ante las únicas personas que yo con toda reverencia y respeto reconozco, son a los que se arrodillan delante de Dios. Es que estaba el curador de los rollos del Mar Muerto, una eminencia arqueológica, era como estar con Bill Gates, es la persona más alta en cuanto a manuscritos antiguos, era el curador de los rollos del Mar Muerto, y estaba un consejero para las escrituras de Papa Francisco, ahí en el seminario, en el mismo seminario. Pero había una mujer humilde que al entender la palabra lloraba. Los otros decían: no, lo que pasa es que usted sabe, ¿no? Es que la arqueología y es que el idioma, y no, pues no es que la Biblia sea la palabra de Dios, lo que pasa es que cada uno con su teoría, ¿no? No es con esa sabiduría que se puede conocer a Dios, es con otro tipo de sabiduría. Entonces Dios está dejando para que el hombre, ¿qué? Para que el hombre pueda hallarlo, palparlo. En medio de esas, imagínense, Jesús se hizo hombre ¿en dónde? En un pesebre, ¿no? En un pesebre humilde, era un lugar excavado en la roca, seguramente no se sabe dónde es, no se sabe si es una casa, o no se sabe si es una habitación, o no se sabe si era realmente en la roca. Pero pues, como se perdió, cogieron una roca y dijeron: aquí fue donde se sabía que era un lugar humilde, porque lo dice la Biblia. Entonces el lugar humilde, ¿saben qué hicieron? Lo cubrieron de mármoles y le pusieron plata en el piso y unas lámparas de oro hermosísimas, y ahora el lugar se lo disputan entre 3 denominaciones y entonces la gente va y toca la estrella de plata y llora y la besa, y yo pensaba, no, pues los besos de toda la humanidad ahí los va. Bueno. Pero no entendimos que Él se hizo humilde para mostrar que Él no está en los templos hechos por manos humanas, que no es con la pompa, que no es con la vanagloria, porque Dios es espíritu. Eso es lo que Pablo está hablando con ellos, ¿no? El Dios conocido. Mire conmigo Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, versículo 4. Sí, nosotros nos burlamos porque se arrodillan ante la estrella de plata, pero usted, diciendo que lo conoce, no se arrodilla ante él. ¿Quién se tiene que burlar de quién? ¿Quién se tiene que burlar de quién? Si usted dice que lo conoce, entonces su juicio es mayor. Usted es el que tiene que arrodillarse ante el nombre de Jesús. Dice en Éxodo capítulo 3: entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si usted va a Israel, no es una tierra que fluya leche y miel. Es casi un desierto. Porque ¿qué es la leche y qué es la miel? Cuando usted lee la escritura, va a ver que es la palabra de Dios. Es como leche, es como miel. Eso es el lugar. Cuando dice que todas las naciones vendrán a buscarte para hallar la leche y la miel, está hablando desde la palabra, porque ahí llegó la palabra. Bueno, dice después: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos. ¿Usted se imagina con la fastuosidad del Faraón y este pastor de cabras del monte Sinaí yendo ahí con su báculo? ¿Ha visto la película, no? Así era. Y diciéndole al Faraón, después de pasar todo lo que le conté, toda la parafernalia que le conté, y llegar a decirle, Dios le manda a decir, o se arrodilla delante de él o lo mata. Ay, ¿quién se cree usted? No, yo no soy nadie. ¿Se acuerda que él tenía temor? Yo no soy nadie, Dios me mandó. ¿Y sabe qué va a hacer con sus dioses? Los va a usar para que usted se arrodille. Usted adora las moscas, entonces tenga plaga de moscas. Y usted adora las ranas, entonces tenga plaga de ranas. Y usted adora el Nilo, entonces el Nilo sangre. Y usted adora al Faraón, entonces los primogénitos van a morir. Dice ahí, versículo 12, y él respondió, ve. Bueno, desde el 11, entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es que en Hollywood no alcanzan a copiar la fastuosidad, ni siquiera con utilería alcanzan a copiar la fastuosidad del imperio de Egipto, no alcanzan. Usted no se imagina las joyas de Tutankamón, es que es una cosa impresionante, una máscara de oro perfecta con lapislázuli y los ojos en piedras preciosas y los collares y los anillos y los alfileres y los sarcófagos, que habían 3 sarcófagos en cada uno, y el trono en oro. Y mire, son cosas pero impresionantes. ¿Por qué existen? Porque fue la única tumba que no saquearon los ladrones. La única tumba en donde no entraron los ladrones a saquear fue la de Tutankamón, entonces apareció todo. Pero Tutankamón era un faraón chiquito, fue un faraón que murió joven, entonces él no alcanzó a tener tanto poder, o sea, era un faraón chichipato. Mire, si el más humilde de los faraones era tan fastuoso, imagínese la fastuosidad de los poderosos como Ramsés. No existe porque ya todos se lo robaron. Pero imagínese si usted sabe, ¿no? La colección, entra a internet y mire, colección de las joyas de Tutankamón, y va a ver que la cosa es impresionante. Pero ese era el don nadie. Imagínese la otra fastuosidad, ¿no? Pero Dios le está mostrando al pueblo de Israel, no es ahí, no es en el oro, no es en las joyas, no es en las cosas cosméticas, sino que yo habito ¿en dónde? En medio de mi pueblo. Dice el versículo, dijo Moisés a Dios, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Hoy la palabra clave en toda la predica es esta palabra, señal. Dice, de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque es que el nombre en el imperio egipcio era muy importante. ¿No ven los nombres que se colocaban los faraones? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Amon-Ra, el hijo del sol. Cada nombre significaba el amo de Egipto, el dueño de la muerte, Y Moisés le pregunta, ¿qué nombre? Y le dice Dios, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se da cuenta lo diferente que es Dios? No necesita ningún adjetivo para calificarse.
No necesita ningún sustantivo, perdón, para calificarse. Él simplemente es. Yo soy el que soy. Y dile así al pueblo de, ¿qué nombre? Yo soy, me ha enviado a vosotros. Eso significa, ¿no? La mejor forma de decirlo sería Yahvé. Nosotros en la traducción de Reina Valera dice Jehová, que es una mala traducción. La mejor sería Yahvé. Pero esa Yahvé significa ¿qué? Yo soy el que soy. Y dile, mire el versículo, el capítulo 6 de Éxodo, el versículo 2. 6:2. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Sí, claro, Él es el Dios de Abraham. Usted sabe la relación que tuvo Dios con Abraham. Lo llamó amigo de Dios. Usted sabe la relación que tuvo con Jacob, la relación que tuvo con Isaac. Pero mire que Dios no le dio a conocer este nombre a ellos. Porque Dios ha tenido una revelación procesual con el hombre. No es igual acercarse a Dios por medio de la ley que acercarse a Dios por medio de la gracia. No es igual acercarse a Dios por medio del nombre de Jehová, acercarse a Dios por medio del nombre de Jesús. ¿No ve que dice la Biblia que Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús doble rodilla todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que entender cómo es que es la vida de fe, cómo es que es el conocimiento. Dice la Escritura: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al principio estamos en tinieblas. ¿No ha visto la noche cuando es noche? Tinieblas, tinieblas. Pero comienza a amanecer, sale como un hilito, empieza a salir como un hilito anaranjado. Y poco a poco el sol comienza a subir y comienza a clarear, y después uno ve una sonrisita ahí dorada, y comienza el sol y ya uno lo puede ver. Pero llega un momento en que uno no lo puede. Por favor, no se quede mirando eso porque se va a volver ciego, ¿no? Mínimo visco. Entonces, porque uno está ahí con el sol y llega un momento en que está uno ahí, ¿no? Agarrotado con chaquetas, con cobijas para el frío. Pero llega un momento en que el sol de mediodía le hace quitar todo, despojarse, porque ha amanecido. Jesús dijo: yo soy el Dios de justicia. Jesús dijo: cuando venga el día del Señor será como el sol que sale, y los becerros saltarán como los becerros en la manada. Nos tiene que amanecer. Nos tiene que amanecer. Él dijo de Juan: Él es una lámpara. Los hombres apenas somos una lámpara, somos una lucecita ahí exigua. Pero Él es la luz del mundo. A Él es el que habremos de conocer. Vamos a la prédica de Juan capítulo 4. Versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Dónde estaba Jesús? Nosotros vimos en la predicación pasada, Jesús estaba en Samaria, ¿no? Los samaritanos no conocían de Dios. Bueno, sí conocían, porque ellos eran de las 10 tribus de Israel que se habían ido deportados para el reino del norte, para Asiria. Y en el reino del norte se mezclaron, entonces su religión, su creencia, su fe se mezcló con las religiones de los paganos, y ellos crearon como un pasticho, como una mezcla. Entonces adoraban, pero no adoraban. Los israelitas los odiaban, ¿no? Los judíos, perdón, los odiaban porque estos dicen que son como nosotros, pero no son como nosotros. Ese es el espíritu de la religión, la intolerancia, ¿no? Esos no son como. Entonces no, ahí dice, ¿no? Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero esta mujer que se encuentra con Jesús es una mujer que piadosa, amante de Dios, entregada. Y a esta mujer Jesús se le revela. Ahí dice: ¿dónde es que se debe adorar? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Y Jesús le dice: no, ni en Gerizim ni en Jerusalén. La hora es, y ahora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios no es en ningún lugar.
No es en un templo, no es en una montaña. ¿Es dónde? En Jesús. Y después de que Jesús le predica a esta mujer se va a su pueblo, a Samaria, y le predica a la gente: oiga, mira, encontré a uno que me dijo todo, ¿no será el Cristo? Y entonces, por el testimonio de ella, entonces ellos vinieron a Jesús. Versículo 41 dice: y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces fíjese, ellos escucharon de la mujer, pero no se quedaron ahí: ay, tan lindo. No, se fueron a buscarlo. Y cuando se fueron, dice que le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Después de los 2 días, Jesús sale para Galilea. En esta porción la Biblia va a hablar de 3 lugares: de Judea, de Galilea y de Samaria. Porque Judea es el lugar donde están los eruditos, Judea es el lugar donde están los sacerdotes, Judea es el lugar donde están los fariseos. Galilea es el lugar donde la gente casi no le pone cuidado a la vida de fe, ¿no? La gente light. Y Samaria es la gente que tiene otra fe, pero que está buscando a Dios. Y Jesús pasa por los 3 lugares. ¿En dónde lo recibieron? En Samaria más que en Galilea y en Judea. Increíble, ¿no? Le rogaron que se quedara con ellos 2 días. Dice después: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. En ese versículo su Biblia tiene ahí un numerito pequeñito. ¿Qué número tiene? Juan 23. Juan 2:23. ¿De qué está hablando la Biblia? Vamos a Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. ¿Se acuerda la palabra clave? Claro, es que Jesús en Jerusalén, en una boda, va a cambiar el agua en vino. Y resulta que en el Antiguo Testamento estaba esa profecía, que el Mesías, el enviado de Dios, iba a cambiar el agua en vino. Las tinajas llenas de agua se iban a convertir en vino. ¿Para qué sirven las señales? ¿Para qué sirven las señales? Hoy en día, ¿para qué sirven las señales? Para que usted llegue a donde tiene que llegar bien. Si le dice que pare, pare. Si le dice que no parque, no parque. Si le dice que siga una vía, pues una vía. Si le dice que dé vuelta, no, pues lo que está en la placa, eso es una señal también. El número 4835, eso es una señal. Pero usted no se queda mirando la señal. Ay, sí, la flecha. No, usted sigue la señal para llegar a donde tiene que llegar. ¿A dónde tiene que llegar? A Jesús. Mire un momento, estamos en Juan capítulo 2, yo sé, pero mire un momento Juan capítulo 5, versículo 38 hasta el 40. Bueno, desde el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Eso lo entiende todo el mundo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En nuestra iglesia, mucha gente adora ¿qué? Las Escrituras, pero no adora a Dios, no adora a Jesús. Y sí, la Biblia dice, pero él no se arrodilla ante Jesús. No sirve, ¿no? No sirve. No sirve que usted se sepa la Biblia y que la cite si usted no se arrodilla, porque la Escritura solamente es ¿qué? Una señal.
Y mucha gente ve los milagros y ve la operación de Dios, pero no sirve, porque ellos solamente son ¿qué? Una señal que lo está dirigiendo ¿a quién? A Jesús. ¿No vio los 10 leprosos? Mire, usted no sabe lo que es la lepra. Es la enfermedad dura, implacable. Porque cada mañana cuando usted se ve al espejo ve cómo se está deteriorando cada vez más, se le cae la nariz, y se le caen las orejas, y se le caen los dedos. Y fuera de eso, por la ley judía, al leproso lo echaban de su casa, lo tenían que sacar de la casa, porque ellos tenían que escoger entre el leproso y la vida de fe, porque si vivían con un leproso entonces no podían ir al templo. Y entonces el leproso era excluido y él mismo se tapaba y se cubría con ropas para no mostrar su indignidad. Nada tenía que ver. Y si el leproso a alguien se le acercaba, tenía que decir: soy leproso, para que la persona no se le acercara, porque si se le acercaba y él no le avisaba, lo tenían que matar a piedra al leproso. ¿Usted se imagina esa vida miserable, excluida? Pero 10 leprosos se acercan a Jesús, y de los 10 leprosos Jesús sana a los 10. Ellos vieron la señal. ¿Cuántos regresaron a arrodillarse delante de Jesús a darle gracias? ¿Entiende por qué mi respeto es con la gente que se arrodilla delante de Dios? No me puedo arrodillar ante los eruditos, no me puedo arrodillar ante los que dicen que saben, ante las autoridades bíblicas, sino que me arrodillo ante la gente que ama a Jesús y la respeta y lo ama y le entrega la vida y se rinde ante Él. Esos son los pequeños del reino de los cielos. Esos son la manada pequeña. De 10, ¿cuántos? Y yo creo que si contáramos, tendríamos que aumentar el porcentaje. ¿Cuántos son los que escuchan su palabra y la reciben? ¿Cuántos son los que le están entregando su vida? ¿Cuántos le están diciendo: ven, tómame como tu cuna y mora eternamente? Amén. Entonces está hablando ahí en Juan capítulo 6. La palabra solamente es una señal. Volvamos a Juan capítulo 2 y después volveremos a Juan capítulo 4. No se preocupe que no nos hemos perdido, ¿no? Entonces en Juan capítulo 2 dice: estando en Jerusalén, 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos que creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Claro, pues uno ve las señales, ¡ay! Cree. ¿Qué dice después? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí, usted puede creer en Jesús, pero ¿se fía Jesús de usted? ¿Se fía de usted? Y además recuerde, ante él no podemos engañar. Estamos desnudos delante de Él. Sí, ante la gente yo puedo parecer tan religioso, ¿no? No, aleluya, gloria a Dios. Y usted sabe que uno tiene que ser cosmético, tiene que poner un templo y unos ropajes especiales y un estilo de voz especial y hacerla para que parezca botar humo y la música, a ver, un pianista que me toque aquí detrás para que la cosa se ponga más sensorial, más sensual, más de piel. Pero Dios es espíritu. Sí son muy importantes las señales. ¿Para qué? Para que creamos y vengamos a Él y nos arrodillemos delante de Él. Sí, Dios usa las señales. Entonces vamos a Juan capítulo 4. Dice el versículo 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre es un hombre principal en Israel, es un oficial del rey, pero él viene a buscar ¿a quién? A Jesús. Y dice: y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Entonces fíjese que hay diferentes niveles de la fe, porque este hombre dice que cuando oyó de Jesús lo buscó. ¿Por qué lo buscó? Porque creyó. Él supo, ¿no? Oiga, mire, aquí hay alguien que puede sanar a su hijo orando por él. Vamos a buscarlo. Ay, en el Islam le quitarían la cabeza, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo.
Pero Jesús le dice, bueno, usted está creyendo, pero usted necesita ver las señales para creer, ¿no? Mire, cuando usted lee el Evangelio de Juan, vamos a ver, si alguna vez terminamos Juan, todas las señales, el libro de Juan es el libro de las señales, todo el tiempo está diciendo y esta señal, y esta señal, y esta señal. En Juan capítulo 6, que es cuando habla del pan y de la copa, él dice, esta señal, ustedes tienen que ver la señal y creer la señal. Pero la señal está haciendo ¿qué? Que ellos se dirijan a Jesús. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vienen las señales y los prodigios no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó ¿qué? La palabra que Jesús le dijo y se fue. No solamente es creer de oídas. Mire, hay alguien que le puede ayudar. No solamente es creer por las señales, ver que Dios actúa, sino que hay que creer también ¿por qué? Por la palabra, pero no es suficiente. Sí, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo creo que la mayoría de la gente en nuestra iglesia se quedó en la palabra y olvidó al que dio la palabra. Sí, sabe mucha Biblia, ¿no? Pero no está a los pies de Jesús. No está diciendo, ay, toma mi vida como tu cuna y mora eternamente, amén, ¿no? Dice entonces, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con todas. Se da cuenta, otro nivel. ¿Ya en quién creyó? Ya no creyó en las señales, ya no creyó en la palabra, ahora creyó en quién, en Jesús, con toda su casa. Mire conmigo, 1 Corintios capítulo 1 versículo 22. Bueno, desde el 18. Creo que cuando encuentren dentro de 500 años un libro de la gente que asiste a la iglesia y toma notas, un cuaderno, sabrán de una que es de palabra viva, ¿no? Siempre tachamos ahí. Capítulo 25, no, 24. Bueno, 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es ¿qué? ¿Saben qué? No se preocupe si le dicen que está loco. Ojalá digan que está loco. Pero no loco por el fútbol. No loco por la música. No loco por una persona. Loco por Dios. Que esa sea su locura. Amarlo profundamente. Nosotros decíamos, te anhelo, te necesito. Más que a mi ser. Nosotros dijimos de pronto, ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ¿Usted entiende que ese es el clamor del que ama a Dios? Del que lo necesita, del que lo busca, del que lo desea, del que lo ama. Sí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Se da cuenta que ese conocimiento no es aquí, no es intelectual? Sino que la palabra que habla de conocer es la comunión íntima, el encuentro como con la pareja, el amor, el deseo, la comunión, ese estado en que uno siente, no quiero irme de aquí. De ese conocimiento, no el conocimiento intelectual. Venga y le enseño la palabra, mire. Es que esta palabra, basiliscos, que significa oficial del rey, ay, señor, al que le enseña así, péguele con la Biblia y váyase. A mí me da ira a veces que en los grupos de estudio de la iglesia la gente está enseñando con esa suficiencia pues de teologillo de, ay, váyase para l'École Livry, allá a Jerusalén a estudiar, ¿sí? Allá es ese lugar. Mire, lo que pasa es que usted no sabe, ay,
tonto, el que no sabe es usted. No lo ha conocido. No lo ha conocido. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Usted solamente está pendiente de las señales? Usted es judío. ¿Usted solamente está pendiente de la sabiduría? Por eso le encanta el griego. Dice después, pero a nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezadero, y para los gentiles locura. Yo entré, ¿no?, en medio de esa ciudad que volvieron es un bazar persa, es una cochambre de Jerusalén. No volvería. Es un negocio, es un comercio burdo. Y entonces en medio de esas calles vi de pronto una puerta como de una iglesita metida en un callejón simple, ¿no? Yo entré y de pronto adentro era un templo fabuloso, una iglesia ortodoxa, tapetes preciosos, lámparas en oro, y salió un ortodoxo a recibirme con mi English very poor. Ahí pudimos hablar un poquito, ¿no? Entonces me dijo, ¿y tú qué eres? Entonces yo le dije, Christian. Ok, ¿Christian qué? No le voy a decir todo en inglés porque no puedo. ¿Christian qué? Entonces le dije, Christian. Dijo, sí, pero ¿catholic? ¿Ortodoxo? ¿Presbyterian? Le dije, no, Christian, only Christian. I don't have last name. Yo no tengo apellidos. Y entonces él dijo, interesante. Pero tú sabes que la iglesia ortodoxa es la iglesia primera. Usted sabe, la iglesia ortodoxa es primera. Por eso se llama ¿qué? Ortodoxa. O sea que ellos tienen más abolengo, ¿no? Más papeles. Y entonces yo le dije, sí, yo sé que la iglesia ortodoxa es primero que tal la católica. Pero antes que la iglesia ortodoxa están los cristianos. Bueno, gracias. Se fue. No, nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Por favor, me están dando ganas de quitarle el nombre a la iglesia. De verdad, que no se llame iglesia palabra viva, que se llame iglesia cristiana. Y ya. ¿Y usted a dónde va? A la iglesia cristiana. ¿Cuál? La cristiana. Sí, pero ¿cuál? A la iglesia cristiana. Sin apodos. Sin apodos. Sin apodos. Hay que cambiar todo, ¿no? Hay que volverse a la palabra, hay que arrodillarse una vez que entendemos. Dice ahí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, fíjese que no está menospreciando a los judíos, fíjese que no está menospreciando a los griegos, está menospreciando es a los que ante la palabra no se arrodillan. Dice, mas a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, Él nació en un pesebre humilde para nuestra salud y remedio. Nosotros somos los que llenamos ese lugar ¿de qué? De mármoles y plata. Pero Él nació en un pesebre. No lo podemos poner nada cosmético a Él. No necesitamos colocarle un nombre. No necesitamos adornarlo y volverlo algo sensual. No necesita. Él es Dios. Y con su palabra transforma. Final. Juan capítulo 4, versículo 54. Esta segunda señal, damos del 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad.
Y nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, porque anhelamos la vida del Espíritu, porque te deseamos, Señor, porque queremos arrodillarnos delante de ti, porque queremos que tú cumplas tu propósito con nuestra vida, porque queremos entender que tú eres lo más importante por encima de todas las cosas nuestras, que tú eres Dios y que nosotros tenemos que darte el lugar que te corresponde en nuestra vida. Ayúdanos o perecemos. Ayúdanos, Jesús. Gracias te damos por el nombre que es sobre todo nombre, por el nombre de Jesús. Amén. Vamos. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.